¿Sabías que hay países en donde los sismos son más comunes que en otros? Mira. ¿Qué son los sismos y por qué suceden? Nuestro planeta está formado por grandes piezas, como si fuera un rompecabezas, y esas piezas se llaman placas tectónicas. Las placas tampoco son completamente lisas, hay partes más débiles que se llaman fallas geológicas. Las placas se mueven todo el tiempo, pero lo hacen muy despacio. Cuando una placa choca o se mueve sobre otra, se producen los sismos. Si el choque es muy fuerte, se puede producir un terremoto. Ecuador se ubica en el cinturón de fuego del Pacífico y está atravesado por fallas geológicas. Por eso, tenemos muchos sismos. De acuerdo con un estudio de tesis de grado, realizado por el ingeniero Fabián Bonilla y Mario Ruiz en 1992, se contabilizan 40 sismos de una intensidad mayor a 7 en los últimos 475 años en el país. En estos sismos, lamentablemente en esas épocas no teníamos sismógrafos para poder estudiarles y conocer más cuál fue la causa, cuál fue la magnitud de estos sismos, pero sabemos los daños que causaron y a partir de esos daños se hace la estimación de cuál fue la intensidad que generó estos sismos. La Biblioteca del Ministerio de Cultura tiene registrados más de 270.000 libros, un tesoro nacional e histórico que guarda la memoria de nuestro país. Y por supuesto, en muchas de estas páginas hay detalles de los desastres naturales. Hablando de terremotos, los que quizás han producido mayores catástrofes, hablemos del de Riobamba de 1797. Habla de la destrucción, de cómo fue, de los primeros acontecimientos, de cuál fue para fundar la nueva ciudad, de cómo eran las normas, las formas en las que quisieron fundar la nueva Riobamba. O sea, se destruyó prácticamente. Se destruyó completamente todo. Podemos hablar de otro, el terremoto de Ibarra, de 1868. Una leyenda de alguien que estuvo y vivió los acontecimientos de esa noche, del 16 de agosto. Prácticamente Ibarra, igual que Riobamba, desapareció. Igual la gente desapareció. Y sale también una historia que después volvieron como a refundar la ciudad. Se le conoce como la fiesta del retorno para los ibarreños. Volvieron ellos con más ganas y más fuerza a fundar la misma ciudad, en el mismo lugar que está ahora Ibarra. En cambio, Riobamba fue diferente, Riobamba sí se fundó en otra parte, pero Ibarra regresaron ellos a fundar en la misma ciudad. No hay registros fotográficos o imágenes de cómo era la ciudad. Era tan tempranamente, la fotografía recién había llegado al Ecuador por estos años. El terremoto de Esmeraldas, en 1906, de 8.8, es el sexto más fuerte registrado en la humanidad. El terremoto de 1906, que fue un 8.8, esta zona, este plano de liberación de energía, fue desde tal vez del norte de Bahía hasta Buenaventura en Colombia. Entonces estamos hablando de tamaños mucho más grandes, de energías mucho más grandes, de duración mucho más grande. Entonces, teniendo estos terremotos, megaterremotos, las víctimas por esos terremotos no llegaban a 1000 hasta antes del terremoto del 16 de abril por subducción. Mientras que los terremotos medianos, relativamente medianos o grandes, pero no megaterremotos como estos de la subducción, como serían el terremoto de Riobamba de 1797 y Ibarra de 1868, estos siendo menos fuertes, liberando menos energía, teniendo magnitudes menores, tuvieron todos decenas de miles de víctimas con la densidad poblacional de la época. En la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit hay un archivo histórico de los periódicos nacionales, muchos de ellos ya digitalizados. Encuentro noticias del terremoto de Bahía de 1942, que afectó a varias provincias de la costa y de la sierra. El saldo, más de 200 muertos. En la ciudad de Guaranda, las víctimas fueron 46 personas. Se registraron 1.200 sismos en 90 días. El 5 de agosto de 1949, un gran terremoto destruyó totalmente las ciudades de Pelileo, Patate, Píllaro y Guano. El sismo se sintió en todo el país. Tuvo una magnitud de 6.8 en la ciudad de Ambato quedó devastada. Se registraron más de 6.000 personas muertas y las pérdidas sumaban 1.000 millones de sucres. Aviones de Colombia, Bolivia, Guatemala y México arribaron con víveres y medicinas. Quito demostró su solidaridad y sus donaciones llegaron al 1.000.000 de sucres.
El 19 de enero de 1958, Ecuador y Colombia sienten un poderoso sismo de 7.5 grados. Diario El Comercio recoge que el movimiento telúrico se sintió durante 75 segundos. La ciudad más afectada fue Esmeraldas, donde hubo más de 20 muertos y 300 heridos. Otras ciudades también registraron daños, como Tabalo, Ibarra y Alausí. El 6 de marzo de 1987 se registra un terremoto en la provincia del Napo. Hay destrucción en varios tramos del oleoducto. Muchos pueblos quedan aislados. Varias iglesias de la capital quedan afectadas. El país no está preparado para afrontar desastres de gran magnitud. Esta es una tarea que nos corresponde a todos, Estado y ciudadanos, y que debe afrontarse desde varios frentes. Solo así el próximo evento dejará menos destrucción y muerte. Es muy importante saber qué puede causar un sismo y cómo debemos actuar cuando suceda. Recuerda informarte a través de canales oficiales.